Buenas tardes y bienvenidos al segundo encuentro académico de radiología. Gracias por estar conectados. Este espacio es generado para encuentros académicos donde podamos revisar a profundidad temas de radiología con énfasis en presentaciones clínicas, etiológicas, diagnósticos diferenciales, abordajes y hallazgos imagenológicos que sean de interés para todos. Este encuentro lo tendremos mensualmente, el último miércoles de cada mes. Los esperamos en el próximo en noviembre. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Hamilton Delgado, quien presentará la conferencia titulada Manifestaciones osteomusculares de la infección VIH-Sida. El doctor Hamilton es médico de la Universidad de Antioquia, residente de tercer año de la Universidad de ICESI. Bueno, bienvenidos. Recuerden que las preguntas se pueden hacer con aplicación, serán resueltas al final de la conferencia. Bueno, bienvenido, Hamilton. Doctora Ana María, buenas tardes y buenas tardes a todos los asistentes. Qué bueno pues poder compartir este tipo de conocimientos con todos ustedes y con todos los asistentes que actualmente pues están en línea. Bueno, vamos a hablar entonces de las manifestaciones osteomusculares de la infección por el VIH-Sida. Los objetivos que tendremos con la presentación será revisar las bases fisiopatológicas de cómo es el compromiso osteomuscular en los pacientes con VIH-Sida, describir algunas de las manifestaciones radiológicas comunes y frecuentes en esta población, hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas de las diferentes modalidades diagnósticas, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, y también resaltar algunos aspectos claves en cuanto para llegar al diagnóstico. Vamos a desarrollar este contenido: introducción, fisiopatología, clasificación. Vamos a hablar del espectro y las manifestaciones osteomusculares y cómo encontramos estos hallazgos, la correlación clínico-radiológica, y finalizaremos con unos puntos clave. Entonces, a modo de introducción, todos sabemos que la infección por el VIH actualmente es una pandemia, una enfermedad que está distribuida a nivel internacional, traspasando las naciones, y se estima que aproximadamente el 0.8% de los adultos entre 15 y 49 años pueden estar infectados. Más o menos la incidencia anual de esta enfermedad o de esta infección son 2 millones de pacientes infectados cada año, y es importante entender que el curso y la historia natural de esta enfermedad ha ido cambiando conforme han ido avanzando las nuevas tecnologías, tanto para el tratamiento como para la identificación temprana del virus en las poblaciones de riesgo. Y esto ha llevado a que esta enfermedad sea una enfermedad que antes se consideraba una sentencia de muerte, actualmente una enfermedad crónica, tratable, y con ensayos que prometen incluso curarla. Más o menos el 21% de los pacientes infectados con VIH estarían en un estadio avanzado de esta, que es lo que se conoce como el SIDA, que es como el estadio más avanzado y el estadio final de esta enfermedad. Aquí podemos ver la carga global de la enfermedad, donde en este mapa de calor identificamos que en África, el sudeste asiático, son las zonas con mayor índices de infección por esta enfermedad. Colombia se ubica en el primer grupo, en el grupo entre 0 y 0,5%, y en datos de la ONU-SIDA del 2017 había una prevalencia del 0,33% entre la población entre 15 y 49 años de edad. Pero esto no ha ido cambiando, y desde el año 2000, a pesar de que el número de nuevos infectados y de nuevas personas viviendo con VIH ha ido aumentando, la tasa de mortalidad se ha quedado estancada, incluso tendiendo hacia la baja. Esto nos habla de todos esos avances que ha tenido el tratamiento de la enfermedad con la implementación de la terapia antirretroviral para combatir esta enfermedad.
¿Y cuál es la importancia pues, por la cual he escogido este tópico? Y es que el estudio de las enfermedades osteomusculares en esta población pues no está muy bien esclarecido. Aquí podemos ver que desde el 1985, año en el cual se identificó pues como los primeros casos de esta infección, los casos no han sido como tal, los estudios no han sido no han sido muchos. Estos son datos sacados de PubMed, donde si buscamos todos estos descriptores, infecciones osteomusculares en pacientes con VIH, hallazgos por imágenes, vemos que solamente encontramos menos de 200 artículos. Y si ya buscamos los artículos de revisión, que son a los que muchos accedemos, en los últimos 8 años ni siquiera se ha publicado un solo artículo en el campo de la radiología sobre este tópico. A diferencia de lo que sucede con las manifestaciones neurológicas o las manifestaciones pulmonares, que son el top de manifestaciones de esta enfermedad que más se han estudiado pues, en la literatura. Bueno, ¿cómo actúa el virus? Esto va de una forma muy breve. El virus ataca las células dendríticas, su célula blanco inicial, y una vez se ha establecido la conexión con esta célula, se hace una sinapsis inmunológica del virus, que es lo que permite que el virus pueda atacar a los linfocitos TCD4, que son los que finalmente van a llevar a mostrar el compromiso inmunológico en el paciente. Van a ser efectos directos, un efecto citopático bloqueando la regeneración linfocitaria y alterando la estructura del genoma de la célula, así como también procesos de apoptosis indirecta por translocación, así como también translocación bacteriana y reactivación de virus endógenos. En el sistema osteomuscular, esta infección o las proteínas que produce este virus van a llevar a que haya un aumento en las citoquinas proinflamatorias, y todo esto va a repercutir en la médula ósea, disminuyendo las células progenitoras de las mismas, y esto pues llevará a la disminución de los osteoblastos. Debemos recordar también que hay ciertos medicamentos en la terapia antirretroviral que también pueden suprimir la actividad osteoblástica, así aumentándonos pues esta depresión en la actividad de estas células. Y igualmente se activan marcadores de diferenciación inmunológica que llevan a sobreexpresión de la fosfatasa alcalina y activación de esta vía de la RANG y de la osteoprotegerina, que llevará a una diferenciación de los monocitos a osteoclastos, que como todos sabemos son las células responsables de la resorción ósea. Este fue un estudio realizado en el 2018, donde se evaluó la microestructura ósea en pacientes sanos con respecto a pacientes infectados con VIH que tenían estudios de densitometría ósea en rangos de normalidad. Entonces aquí podemos ver, estas son imágenes de tomografía de alta resolución tomadas a nivel de la tibia distal, tanto en pacientes sanos como en pacientes VIH positivo, y lo que encontraron ellos fue que, aunque no hubieron diferencias significativas en cuanto a la relación del volumen trabecular con el volumen óseo, que es lo que vemos en la segunda columna, no hubieron diferencias significativas, tampoco hubo diferencia en el grosor trabecular. Las diferencias importantes se presentaron en cómo era la separación de esas trabéculas óseas y en el número de las mismas, que son los que finalmente van a determinar la osteopenia subdiagnosticada en este tipo de pacientes. No se conocen específicamente cuáles son los mecanismos por los cuales el virus ataca la mitocondria de la célula del músculo estriado, pero lo que sí se sabe es que toda esta carga inmunológica lleva a una activación de las caspasas, de estas proteínas, de estas enzimas proteolíticas, y esto llevará a una activación de las enzimas dependientes de la citocromo P con posterior lesión en el complejo actina-miosina. Igualmente, es de reconocer que la toxicidad mitocondrial por algunos medicamentos, como por ejemplo la acidobudina, también llevarán a lesión osteomuscular, muscular específicamente. Las modalidades de imagen que tenemos
Actualmente en osteomuscular aprovechamos todas las modalidades, igualmente en este tipo de patologías. Entonces la radiología convencional pues hace parte de la piedra angular en el estudio de todas las imágenes osteomusculares, pues nos va, en primer lugar, pues lo vamos a tener disponible en todos los sitios en los cuales trabajamos. Sin embargo, pues va a tener una baja sensibilidad para el diagnóstico. Sin embargo, es el estudio que debería estar idealmente en todos como método inicial. La ecografía también tiene una amplia disponibilidad con una buena resolución para el estudio de los tejidos blandos, pero su uso se hace importante en el abordaje terapéutico, cuando tenemos colecciones o drenajes o toma de biopsias en tejidos superficiales, aprovechamos esta técnica de imagen. La tomografía, pues, es sin duda una de las mejores modalidades para evaluar la arquitectura ósea, para evaluar todas estas lesiones que comprometen principalmente el sistema osteomuscular. Tiene una amplia pues acogida en cuanto a la comunidad médica. Muchos ya tenemos acceso pues a esta modalidad. Sin embargo, pues una de sus desventajas va a ser la radiación ionizante, por ende no podemos utilizarlas, o pues su uso está restringido en algunas poblaciones de riesgo. La resonancia magnética, sin embargo, pues es la modalidad de elección para evaluar todas estas lesiones de tejido blando. Tenemos una muy buena resolución espacial para caracterizar excelentemente los tejidos. Tenemos la posibilidad de hacer reconstrucciones multiplanares en diferentes secuencias con la aplicación de contraste que nos llevarán a diagnósticos más certeros. Su desventaja serán los costos y contraindicaciones en algunos tipos de pacientes. Y ya finalmente tenemos las técnicas de medicina nuclear, que nunca van a estar indicadas de primera línea, siempre van a estar acompañadas de un estudio morfológico de imagen previo, y esto nos llevará a confirmarnos una sospecha diagnóstica. Por ende, se deben hacer en estudios con alta probabilidad pretest, dada su baja especificidad. También su poca disponibilidad en el mercado hace que esta modalidad pues sea poco conocida. Y lo que nos dice la literatura es que tenemos 4 manifestaciones o 4 grupos de manifestaciones de las entidades que afectan el sistema osteomuscular en los pacientes con VIH. Las enumeré aquí: infecciosas, inflamatorias, neoplásicas y misceláneas, que las vamos a desarrollar. Y lo que hicimos fue hacer una búsqueda activa en el sistema de archivo de imágenes de nuestra institución, buscando descriptores como VIH, como SIDA, como inmunodeficiencia adquirida, y entre todos esos estudios filtramos cuáles realmente pues hacían referencia a pacientes con VIH. Y entre abril del 2010 y agosto del 2020, en estos 10 años, encontramos que hubieron 765 registros que correspondían a 446 pacientes. Se revisaron las lecturas de todos estos estudios, se encontró que alrededor del 14% de estos pacientes tenían alguna manifestación osteomuscular. Eso correspondía a 65 pacientes. Clasificándolas ya en esta clasificación que les había mencionado, más de una tercera parte correspondía a cuadros infecciosos, el 38%, seguido de el compromiso neoplásico. El compromiso inflamatorio y misceláneo estaba un poco menor. Y algo pues que hay que tener en cuenta: nuestros estudios son realizados a pacientes hospitalizados, a pacientes que pues están tratados por algún tipo de condición, y eso pues no subvalora el registro, ya que la mayoría de estos pacientes están con manejo ambulatorio y sus manifestaciones no necesariamente requieren algún tipo de hospitalización. Encontramos también que la modalidad diagnóstica más utilizada fue el estudio de resonancia magnética, o sea, un estudio con alta precisión diagnóstica, seguido también como el estudio de tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada. Y estas fueron las entidades que encontramos. Las vamos a desarrollar ahora brevemente. En la literatura se menciona que la artritis reactiva es la manifestación inflamatoria más común en los pacientes VIH-Sida. Sin embargo, los registros que encontramos en nuestros pacientes fueron muy pocos, precisamente porque este tipo de condiciones
pues muchas veces no requiere diagnóstico por imagen y la clínica puede llevar. Sin embargo, hay otros hallazgos auxiliares que nos pueden llevar a sospechar la artritis reactiva en este tipo de pacientes. Recordemos que esto es una manifestación aguda que se da por una respuesta inflamatoria exagerada al virus. Todas esta respuesta inflamatoria es mediada por el factor de necrosis tumoral, y es de recordar la asociación de esta entidad con el síndrome Reiter, que es una entidad que se presenta muy frecuentemente en los pacientes con VIH, que consiste en artritis reactiva, uveitis y balanoprostitis, que es una de las entidades clínicas que siempre tenemos, en las cuales siempre tenemos que descartar infección por el virus del VIH. También se ha asociado a coinfección por el virus de la hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual como la infección por clamidia. Entonces, los hallazgos por imágenes, pues a diferencia del derrame articular y la bursitis, pues vamos a encontrar también edema en los tejidos blandos, signos de entesopatía y signos de mayor compromiso cuando hay ya compromiso óseo como osteocondritis. Entonces, fijémonos en esta paciente de 36 años con un diagnóstico de VIH sin saber cómo está su estadio inmunológico al momento, y que se pidió este estudio para evaluar un compromiso poliarticular. Podemos ver en esta tomografía de pelvis cómo hay una esclerosis del hueso subcondral que compromete el ilíaco del lado derecho, aunque el compromiso es bilateral, es asimétrico con mayor compromiso en el lado derecho, y esa presencia de quistes óseos subcondrales en la articulación sacroiliaca. Podemos decir que hay un compromiso moderado en el lado derecho y leve en el lado izquierdo. Este paciente se realizó un estudio de gamografía y estudio de PET-CT, y podemos ver cómo hay captación del rayo trazador en todas estas zonas sugestivos de actividad. Tenía estudios previamente esta paciente, vemos aquí estas ecografías de la rodilla, donde encontramos derrame a nivel del receso suprapatelar y alteración en la ecogenicidad de la grasa de Hoffa, consistente pues con hoffitis. Aquí vemos los hallazgos de la gamografía a nivel de la articulación de las rodillas. La miopatía o la polimiopatía es un proceso inflamatorio muscular que puede tener dos etiologías sinérgicas, que puede ser la respuesta inmunológica exagerada a la primoinfección, o también como efecto secundario de la terapia con sidobudina. Se va a caracterizar clínicamente por debilidad muscular proximal y con altos niveles de CPK, y a diferencia de otras polimiopatías, esta no va a tener compromiso de la piel. El hallazgo característico va a ser cambios de edema muscular en grupos musculares grandes, y van a ser un compromiso simétrico. Que tenemos este paciente de 55 años que tiene ya un estadio SIDA, que tiene un manejo con terapia antirretroviral altamente efectiva, y podemos ver que la clínica nos muestra una debilidad para la marcha. En las imágenes podemos ver imágenes de resonancia magnética, consecuencias coronales sensibles a líquido y postcontraste, identificando edema de toda esta musculatura de los aductores, a nivel proximal, y de los isquiotibiales un poco más distal, consistentes con cambios de miopatía. A este paciente también se le habían realizado estudios previamente. Aquí podemos ver esa alteración en la ecogenicidad en el dorso del pie, y que también por estudios de resonancia mostraba cambios inflamatorios en toda la musculatura de los músculos intrínsecos del pie, consistente con cambios de miositis, de miopatía. Otra de las entidades que hay que tener en cuenta en esta población es la osteoartropatía hipertrófica, que es una reacción inflamatoria exagerada a nivel osteomuscular en ausencia de lesión ósea subyacente. Y esto se presenta como respuesta a, como tal, la primoinfección o a una infección oportunista concomitante al momento pues de hacer este tipo de estudios, principalmente infecciones pulmonares por neumocistis. ¿Cuáles eran los hallazgos por imágenes? Podemos ver aquí a nivel de la tibia distal en el margen medial cómo hay reacción perióstica unilaminar, cambios de disminución en la densidad mineral ósea,
sin ninguna lesión ósea subyacente. Estos hallazgos son mucho mejor caracterizados por estudios moleculares que nos muestran la actividad de la enfermedad en las diferentes porciones óseas. Aquí vemos que el compromiso principalmente se da en el margen lateral de la tibia y en el borde anterior de las crestas ilíacas. En cuanto a las manifestaciones neoplásicas, todos sabemos que el VIH tiene una alteración en cuanto a la homeostasis celular, pero también predispone a la formación de algún tipo de neoplasias, y es frecuente encontrar la asociación de esta del VIH con algunas neoplasias, pero es característico el sarcoma de Kaposi. Esta entidad es una condición definitoria de compromiso inmunológico avanzado, una condición definitoria de SIDA, y se presenta como una neoplasia con alteración en la angiogénesis. O sea, en cualquier estamento del sistema del organismo donde encontremos vasos, podemos encontrar manifestaciones de sarcoma de Kaposi. Es muy frecuente encontrarla en piel, a nivel gastrointestinal y a nivel pulmonar. Sin embargo, el compromiso osteomuscular también tenemos que tenerlo en cuenta, principalmente por diseminación por continuidad de lesiones que tengamos en la piel. Esta entidad la podemos encontrar incluso hasta en un 20% de los pacientes con VIH, infección por VIH. Los hallazgos pues van a ser un poco específicos, van a ser cambios por destrucción ósea, por infiltración de la médula ósea de esta lesión, y en imagen pues serán lesiones de comportamiento isointenso en T1, hiperintenso en el T2 y que van a presentar realce marcado. Aquí vemos este paciente, un paciente de 25 años con una estadio SIDA. Vemos que tiene unas lesiones pulmonares conocidas y que presenta una masa en el pie izquierdo. Esta es una imagen, una ventana intermedia que nos muestra estas lesiones pulmonares previamente diagnosticadas como sarcoma de Kaposi pulmonar. Y se hace este estudio de resonancia magnética. Aquí podemos ver en el medio P, en la región, en el aspecto dorsal de la cuña media, hay una lesión que rodea parcialmente todas estas estructuras óseas, compromete pues evidentemente la cuña medial y parcialmente el borde dorsal de la cuña media y de la cuña lateral, se extiende hacia la articulación metacarpotarsiana, y el comportamiento es bastante característico, con edema óseo, con edema muscular y con realce marcado tras la administración del medio de contraste. Vemos el compromiso en las secuencias post-contraste de la lesión de la cuña media por esta lesión. Los linfomas relacionados con el VIH, sabemos que, pues como ya lo habíamos mencionado, esta población tiene 20 veces mayor riesgo de desarrollar neoplasias linfoides, y también se considera una condición definitoria de SIDA. Se pueden expresar en cualquiera de las estructuras óseas o en las estructuras musculares, y muchas veces van a simular otro tipo de lesiones, principalmente lesiones como osteomielitis o incluso metástasis óseas. También es importante tener en cuenta que pueden tener un componente de tejidos blandos y al ser lesiones de rápido crecimiento van a tener una reacción perióstica poco frecuente. Quizás por imagen nunca vamos a diagnosticar en primera mano un linfoma, pero es importante al momento de evaluar estas lesiones identificar la extensión de la lesión y la actividad. Por ende, los estudios que sean más específicos para evaluar tejidos blandos como la resonancia y aquellos que nos demuestren actividad metabólica de estas lesiones como los estudios de medicina nuclear son los que van a ser más importantes en este tipo de población. Aquí tenemos un paciente de 40 años, también con una condición definitoria de SIDA y que presenta una masa pectoral en el lado derecho. Podemos ver en las imágenes de tomografía una masa multilobulada de bordes irregulares con densidad heterogénea, con ulceración o con disrupción pues, de la piel en su margen más anterior, que se localiza en la región prepectoral derecha y que se asocia a múltiples adenopatías axilares y supraclaviculares. Es importante, dada la proximidad de esta lesión con la reja costal,
siempre identificar si hay o no compromiso. Por ende, este paciente se le realizó un estudio de gamografía ósea y pese a que en el estudio morfológico no mostraba ninguna alteración en la cortical del arco costal inmediatamente adyacente, podemos ver que los estudios de gamografía mostraban algo de captación en esa porción anterior de ese arco costal, y esto fue consistente con signos de compromiso óseo. Esta es una paciente de 49 años que tiene un diagnóstico previo de VIH avanzado, tiene un linfoma de Burkitt en el cuello y que se venía haciendo seguimiento. Aparentemente presentaba dolor para la marcha, dolor poliarticular, según la historia clínica. Este es uno de los estudios realizados como parte del seguimiento, un estudio de tomografía donde vemos que no hay ninguna alteración morfológica en los fémures, en la diáfisis de los fémures, ni en la articulación de la cadera, pero cuando vemos el estudio molecular, aquí vemos este estudio de PET, vemos cómo hay captación del radiotrazador en la médula ósea de esos fémures, y esto pues se manejó en el contexto de infiltración ósea de la médula ósea, infiltración de la médula ósea pues por esta neoplasia. En este paciente de 31 años con síntomas B y un diagnóstico de VIH de novo, nos podemos ver una masa que rompe completamente la cortical a nivel del ilíaco del lado derecho, del hueso ilíaco del lado derecho, y se asocia pues a un componente de tejidos blandos que es mucho más evidente en la ventana de tejidos blandos. Vemos cómo destruye la corteza o todas las estructuras óseas de la hemipelvis del lado derecho y cómo se asocian componentes de tejidos blandos que se extiende hacia los compartimentos glúteos, así como también hacia la región del iliopsoas. Las manifestaciones infecciosas quizás son las que más frecuente vamos a ver en la clínica porque son las que se van a presentar en el contexto del paciente hospitalizado. Y es importante reconocer que la gravedad de las mismas va a depender del estado inmunológico del paciente. Por ende, al momento de interpretar estos estudios, idealmente sería bueno conocer cómo es el estado inmunológico del paciente. La mayoría de los gérmenes van a ser gérmenes piógenos, gérmenes típicos de cualquier infección de tejidos blandos o a nivel osteomuscular, pero también hay que tener en cuenta que podemos tener en los cultivos gérmenes atípicos y muy importante por las osteomielitis, la coinfección por Mycobacterium tuberculosis. Esta se puede presentar en cualquiera de los estratos de los tejidos blandos, desde una celulitis superficial hasta una osteomielitis o una artritis séptica. Y algo que se menciona mucho en la literatura es que es muy difícil clínicamente distinguir si hay un compromiso superficial o profundo solamente con la exploración clínica. Por ende, las imágenes y aquellas que tienen imágenes multiplanares que nos permiten evaluar mucho mejor los tejidos profundos en las diferentes estructuras son las que mejor van a tener cabida en este tipo de entidades. Aquí tenemos este caso de una paciente de 38 años que había consultado al servicio por rasguño, un rasguño aparentemente por un perro, pero no tenía una clínica de mordedura. Aquí podemos ver la imagen que en la mano derecha, hay cambios de rubor, de calor, de edema, cambios que pueden interpretarse como una celulitis superficial. A este paciente se le realizó una tomografía. En esta tomografía, pues lo más importante es cómo hay estriación de la grasa subcutánea y borramiento de los planos musculares, principalmente aquí en la región hipotenar, pero no podemos pues, decir mayor cosa respecto a esto. Se le realizó un estudio de resonancia como método complementario y en este sí es evidente cómo hay un compromiso de toda esta musculatura de la mano, principalmente de la musculatura de la región tenar, y podemos identificar cómo hay una alteración en el realce, en esta zona, en la región más dorsal, en la región más palmar y más lateral, con áreas de hiporrealce consistentes con zonas de necrosis muscular.
Esta paciente pues evolucionó rápidamente y durante su estancia hospitalaria requirió incluso manejo con fasciotomías y un largo curso de antibióticos. En los cultivos se aisló Staphylococcus aureus y también se aisló una Serratia marcescens. Por ende, pues la celulitis, como todos sabemos, la inflamación de los estratos superficiales de la piel, que pues podemos tener varias características por imagen que todos conocemos, la alteración de la piel, el tejido celular subcutáneo, pero pues es importante que siempre en este tipo de entidades descartemos el compromiso profundo, y no solamente con la clínica, porque estos pacientes, dado su compromiso inmunológico, muy fácilmente van a avanzar estas infecciones. Aquí tenemos en un paciente de 40 años que presenta edema en la región perineal. Vemos en este estudio de ecografía como a nivel superficial, por encima de la fascia de los músculos rectos, encontramos esta colección anecódica irregular con un aparente trayecto que impresiona comunicar hacia los estados profundos. Aquí se le realizó un estudio tomográfico y la tomografía pues evidentemente nos descarta que haya algún compromiso profundo en esta zona. Este es un paciente típico de la UCI, paciente de 54 años, que ingresa por shock séptico, un paciente intubado, invadido, con una infección pulmonar severa, un paciente con VIH y una alta carga viral. En el estudio de tomografía realizado como parte de su estudio pulmonar, vemos en esta ventana de tejidos blandos cómo hay alteración en la piel y en la reticulación del tejido celular subcutáneo en el tórax, en la región superior. Y si nos fijamos en los cortes más superiores realizados a este paciente, hay cambios por edema en el miembro superior derecho, consistentes con líquido y con engrosamiento tanto de la piel y alteración en la densidad del tejido celular subcutáneo si lo comparamos con el brazo contralateral. A este paciente se le realizó su estudio ecográfico y pues evidentemente nos mostraba una tromboflebitis de la vena basílica en este lado, consistente pues con una infección superficial. Cuando hablamos de fascitis y especialmente fascitis necrotizantes, estamos hablando de infecciones de rápida diseminación que ya han alcanzado la fascia muscular y que muy fácilmente pueden penetrar a los compartimientos musculares y alcanzar pues, el hueso y las articulaciones. Por ende, cuando hablemos de fascitis siempre nos vamos a referir a infecciones profundas. Dada la facilidad con la cual estas infecciones diseminan, es importante también identificar si hay o no compromiso de los planos, del compromiso óseo y compromiso articular. Los hallazgos por imágenes también todos los conocemos, la presencia de burbujas, colecciones líquidas, tanto por delante como por detrás de la fascia, y con cambios de realce posterior a la administración del medio de contraste. Siempre descartar compromiso muscular y articular. Este paciente de 40 años que consulta por edema del miembro superior derecho y fiebre, también con un compromiso inmunológico importante por el VIH, vemos en esta radiografía convencional del hombro derecho como aunque en los tejidos blandos, aunque en el hueso no se ven alteraciones significativas, vemos todas las alteraciones en los tejidos blandos con la presencia de algunas burbujas gaseosas en la región axilar, en la región lateral en la región medial del húmero proximal. A este paciente se le realizó el estudio tomográfico y pues nos mostró todos los cambios por edema de la musculatura de la cintura escapular con la presencia de burbujas gaseosas consistentes con cambios de necrosis. No se documentó compromiso óseo por esta modalidad. Fíjense en este paciente de 61 años también con terapia antirretroviral, sin embargo, con otra comorbilidad importante, diabetes mellitus, con dolor en la región plantar, en la zona del apoyo, del antepié. Vemos en la radiografía convencional cómo hay un aumento en la densidad de los tejidos blandos en toda esta zona del apoyo, y al hacer el estudio de tomografía, vemos la presencia de burbujas gaseosas consistentes con una fascitis necrotizante. Estas pueden igual evolucionar, comprometer los planos musculares, y la manifestación en estos estamentos será como una piomiositis, principalmente con edema del músculo y con colecciones. Es importante que en la población VIH hay una alta prevalencia del uso de drogas intravenosas y por ende la rhabdomiolisis también va a ser frecuente
siempre es importante descartarlas, así como también el trauma repetitivo en diferentes zonas. Los hallazgos por imágenes van a ser cambios inflamatorios en el músculo, pero a diferencia de las otras miopatías va a ser un compromiso asimétrico con extensos cambios inflamatorios y que va a presentar colecciones. Siempre importante el compromiso asimétrico. Es un paciente joven de 15 años con CD4 y carga viral desconocidas, y en la región torácica del lado derecho, en la región dorsal, vemos una colección intensa en el T2 que presenta realce posterior a la administración del medio de contraste, un realce periférico, y que se asocia a cambios inflamatorios en toda la musculatura paraespinal. Aquí lo podemos ver en este corte axial, que el compromiso es principalmente de la muscular y la piel se encuentra aparentemente indemne. A este paciente se le realizó la ecografía como forma de drenaje de esta colección, y al hacer la ecografía nos dimos cuenta que esta es una colección muy característica, con cápsula, con contenido hipoecoico, con algunos ecos en su interior, consistente pues con una piomiositis. Este es un paciente de 30 años que se había realizado previamente una cirugía estética en la región glútea. Tenemos que tiene una alta carga, un alto compromiso inmunológico, un CD4 muy bajos, y en la tomografía inicial se presentaban alteraciones en la densidad de ambos glúteos, pero principalmente de esta región glútea del lado izquierdo. Cuando hacemos los estudios por resonancia, vemos que hay los cambios posterior a la inyección de biopolímeros, pero en los cuadrantes, en el cuadrante inferior derecho, inferior externo del glúteo izquierdo, vemos esta colección que, si la miramos en los planos axiales, compromete en todo su espesor el compartimiento glúteo, con realce posterior a la administración del medio de contraste. Es importante siempre, como les he mencionado, descartar compromiso articular en todas estas infecciones, cosa que no tenía este paciente. La osteomielitis, ya todos sabemos que es una de las entidades también muy frecuentes en esta población, y especialmente la infección por micobacterias. El compromiso de la columna va a ser el principal, pero también la podemos ver en huesos largos o en los huesos de la calota, y principalmente con las micobacterias van a ser infecciones de diseminación hematógena. En esta paciente vemos la característica, en este paciente de 55 años, vemos la característica clásica de cómo se presentan con el conocido epónimo del mal de Pot, que son esas deformidades en hipercifosis consistentes con destrucción del cuerpo vertebral. Aquí vemos como a nivel desde T12 hasta L3 hay un compromiso tanto de los platillos vertebrales, principalmente del cuerpo vertebral L2 en esta zona, por compromiso directo. No se asocian, este tipo de infecciones no se asocian a colecciones paravertebrales pues evidentes, a diferencia de las infecciones de las osteomielitis piógenas, en las cuales el compromiso no va a ser como tal óseo, sino más del cartílago intervertebral, del disco intervertebral, y de ahí se va a diseminar hacia las diferentes regiones, y es muy característico ver todas estas colecciones, tanto a nivel vertebral como paravertebral, consistente pues en infecciones piógenas. En este paciente vemos una infección que compromete el hombro izquierdo, vemos todas esas alteraciones en la densidad, con una colección en la región deltoidea posterior y esa irregularidad en el hueso, en la cabeza del húmero, que los confirmamos por el estudio de resonancia. Vemos esa alteración en la intensidad de señal en el cuello humeral, con cambios de edema óseo y con realce posterior a la administración del medio de contraste, una colección líquida que ocupa toda la bursa subdeltoidea, y también alteraciones en la articulación consistentes con artritis. Entonces, en este paciente podemos ver todas las manifestaciones de las infecciosas profundas de un paciente con VIH, que son la bursitis, la artritis, la sinovitis y la osteomielitis. Entonces, la artritis séptica es la infección más frecuente en estos pacientes por gérmenes piógenos, generalmente por diseminación local, y un compromiso generalmente monoarticular. Traje esto precisamente para mostrar que los hallazgos son muy sutiles en esta paciente de 30 años con dolor articular vista en los estudios ambulatorios,
se realizó esta radiografía de la rodilla, donde no hay alteraciones como tal en el hueso, vemos algunos cambios de derrame suprapatelar. Muy tenue. Cuando se le hizo el estudio de resonancia, podemos confirmar que hay derrame sinovial y que posterior a la administración del medio de contraste, vemos que hay realce de toda esa sinovia consistente con una sinovitis. A esta paciente se le realizó artrocentesis y se encontró una artritis por Staphylococcus aureus. Bueno. Entonces, a modo de conclusión, con respecto a las infecciones, el estadio inmunológico es un factor importante en la valoración de las infecciones osteomusculares. Siempre tener en cuenta el estadio, el recuento del CD4 y la carga viral. En los pacientes inmunocomprometidos, la manifestación clínica puede ser subestimada, por ende siempre tenemos que descartar el compromiso profundo, y esto lo podemos realizar mediante imágenes multiplanares que nos permitan una evaluación más avanzada. Con respecto a las manifestaciones misceláneas, podemos encontrar frecuentemente cambios de osteonecrosis en esta paciente de 55 años con seguimiento por un linfoma en el cuello. Vemos clásicamente todos los cambios evolutivos de una osteonecrosis de la cabeza femoral, que inicia por una articulación. En este caso vemos cómo desde el 2016 se comenzaban a visualizar cambios morfológicos en ambas cabezas femorales, que en el 2020 terminaron con el reemplazo total de esta cadera. Vemos que probablemente la cadera izquierda vaya a avanzar hacia esa zona. Este es un paciente un paciente habitante de calle que había consultado acá por un accidente de tránsito, se encontró que tenía un VIH-Sida, se le inició manejo con terapia antirretroviral y al año volvió con dolor mandibular. Podemos ver estas lesiones osteolíticas en la mandíbula, se descartaron todas las otras causas de osteonecrosis y se concluyó que probablemente podía haber sido asociado al inicio de la terapia antirretroviral. Como habíamos mencionado, muchas de las de las manifestaciones a nivel osteomuscular del VIH es esa osteopenia, y la podemos reflejar en esta paciente, en este paciente de 55 años, donde vemos que en el 2011 presenta una fractura de la cadera del lado izquierdo, y que 4 años más tarde, ya después de que se ha reemplazado esta cadera, vuelve y presenta una fractura de la articulación, de la cabeza del cuello femoral contralateral, consistentes por una osteoporosis avanzada. La reconversión de la médula ósea también es muy frecuente, cambios de anemia. Aquí podemos ver cómo hay esa disminución en la intensidad de señal de los cuerpos vertebrales, que comparativamente con el disco intervertebral en las secuencias potenciadas en T1 es mucho menor, y estos cambios son consistentes por reactivación de la médula ósea roja. Entonces, cuando hablamos de todas estas manifestaciones, probablemente pues sean muchas. Uno de los abordajes es hacerlo por diferentes, si son infecciosas, no infecciosas, neoplásicas o relacionadas con el tratamiento, pero quizás lo más importante es que todo esto requiere un enfoque multidisciplinario, donde no solamente va a estar el infectólogo, sino el especialista osteomuscular, como el ortopedista, el reumatólogo, por parte de rehabilitación, en caso de que ya hayan algún tipo de secuelas. Siempre todos debemos jugar junto con las imágenes diagnósticas un papel importante y sinérgico a modo de llegar al diagnóstico. Y uno de los aspectos importantes es identificar si hay relación entre el nivel de CD4 y las manifestaciones, como ya lo hemos visto, y si el tratamiento antirretroviral pues influye en la manifestación, en la presencia o no de estas manifestaciones. Quería mostrarles este estudio. Es un estudio realizado en un hospital español, donde se evaluó de forma retrospectiva cómo era la correlación entre las manifestaciones osteomusculares y el nivel de CD4. ¿Y qué podemos ver en la gráfica? Podemos ver que las infecciones, como tal, infecciones osteoarticulares, se presentaron en pacientes con recuentos de CD4 menores a 200, y que el linfoma siempre se presentó en recuentos menores a 200. Por ende, las infecciones y las neoplasias siempre sospecharlas cuando hay un compromiso inmunológico avanzado. Este es un estudio también sobre las manifestaciones musculoesqueléticas
en pacientes pues, pediátricos por infección por VIH, en paciente en vía de desarrollo. Este es un estudio hindú, donde se hizo una evaluación prospectiva en niños menores de 19 años y se encontró que de 517, el 11% tenían algún tipo de manifestaciones musculoesqueléticas. Y algo importante es que un recuento de CD4 más bajo al momento de hacer el diagnóstico se asoció con manifestaciones articulares no infecciosas con respecto a aquellos que presentaban manifestaciones infecciosas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que tenían mayores recuentos de CD4, si presentaban algún tipo de afectación osteomuscular, probablemente era no infecciosa. En este estudio, también realizado en la India, de 75 pacientes, vemos que la manifestación más frecuente fue la artritis reactiva y que la duración de la enfermedad, tanto la duración de la enfermedad como el recuento del CD4 y la terapia antirretroviral, pues no fueron factores estadísticamente significativos al momento de identificar el compromiso. Tampoco hubo diferencia en cuanto al recuento o el estadio de la enfermedad con las diferentes manifestaciones osteomusculares. Entonces, podemos concluir a partir de esto que las manifestaciones osteomusculares van a ser pues, más presentes en los pacientes con un compromiso inmunológico mayor, que aquellos que tienen un compromiso inmunológico pues, más avanzado van a presentar tanto complicaciones infecciosas como complicaciones neoplásicas, y que la verdad es que la terapia antirretroviral no juega un papel importante en estos pacientes. Bueno, ya para terminar entonces los puntos claves, la amplia gama de complicaciones osteomusculares relacionadas con el VIH-Sida que tenemos pues, en la población nos hace que tengamos que recurrir muchas veces a un arsenal diagnóstico radiológico con el cual disponemos, donde es importante, más que hacer el diagnóstico etiológico, es hacer un diagnóstico temprano y una extensión o una valoración de la extensión de la enfermedad para poder establecer planes terapéuticos. El compromiso inmunológico se debe sospechar ante manifestaciones infecciosas exuberantes, o sea, pacientes que tengan una infección muy severa a nivel osteomuscular probablemente tengan un compromiso inmunológico muy avanzado, y que siempre es importante conocer el estadio inmunológico y la presencia o no de terapia antirretroviral a fin de conocer los diagnósticos diferenciales de esta entidad. Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado para la revisión de este tema. Muchas gracias a todos por su atención. Estamos prestos por si tienen alguna inquietud. Bueno, doctor Hamilton, muchas gracias. Está abierto entonces el chat para preguntas. Tenemos en este momento dos ya en el realizadas. La primera de ellas es, ¿qué secuencias componen los protocolos de resonancia para la evaluación de este tipo de pacientes? ¿Hay algún protocolo específico o simplemente es lo que se hace de forma rutinaria? Sí, qué pena. Sí, es una pregunta muy interesante la que se ha planteado. La mayoría de los protocolos ya están establecidos, son secuencias que inician secuencias morfológicas en los diferentes planos, inicialmente coronal para hacer el mapeo en T1, secuencias sensibles a líquido, a nivel osteomuscular y dependiendo de la articulación se van a utilizar algunos cortes oblicuos. Por ejemplo, en el caso del hombro vamos a utilizar cortes coronales y cortes sagitales oblicuos. En el caso de la rodilla, en el caso de la cadera, pues vamos a utilizar cortes axiales oblicuos que nos permitan valorar mucho mejor la cavidad articular, pero siempre algo que es muy importante en el estudio es la utilización del medio de contraste, porque como vimos, casi todas estas lesiones tienen compromiso de planos profundos, y para evaluar mucho mejor la extensión de los planos profundos es importante lograr de alinear toda esta lesión.
y una de las técnicas que nos permite hacerlo es la aplicación de medio de contraste. Muchas veces en nuestra institución los tecnólogos ven un compromiso o algo que les haga sospechar de que requieren secuencias iniciales, nos avisan a nosotros o pues, de la mano del radiólogo de imagen corporal con el que estemos, se van a realizar secuencias adicionales, pero el protocolo siempre debe incluir secuencias morfológicas en los diferentes planos con la aplicación del medio de contraste. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿existe una relación entre la carga viral del paciente y la densidad mineral ósea? Si hay algún estudio o alguna que se conozca en que haya relación entre estas dos variables. Bueno, en la revisión que hice, pues no hice tanto énfasis en este tópico. Lo que mencioné al principio es que por estudios de densitometría ósea, la densidad mineral ósea puede ser infravalorada. ¿Cómo lo menciono esto? Al hacer el estudio de densidad ósea, se toma una densidad completa de todo el hueso, pero no evaluamos la microarquitectura. Muchas veces en los estudios de tomografía nosotros sí podemos ver esas alteraciones microscópicas en la trabeculación, en la separación, en cómo está dispuesta la trabécula ósea, a pesar de tener estudios de densitometría ósea. Sí es importante que la infección por el VIH y toda esta carga inmunológica lleva a que haya activación de la resorción ósea, por ende pues llevará a una mayor prevalencia, digámoslo así, de pacientes con VIH con osteopenia, pero una relación lineal directa no podría decir. Algo que sí es importante pues recordar en estos pacientes es que la realización de estudios enfocados a nivel osteomuscular siempre deben realizarse comparativamente. Pues la alteración pues la podemos ver en una extremidad, pero pues siempre tenemos que tener una comparación en el mismo paciente para lograr evaluar si esa densidad mineral ósea realmente es la que tiene el paciente o es por algún proceso subyacente. Bueno, por aquí tenemos otras preguntas. ¿Cuál es la frecuencia en la que se deben hacer estudios rutinarios de imagen en estos pacientes? Los estudios siempre deben ser dirigidos. Me explico. Entonces, un paciente que tenga alteraciones en la marcha o alteraciones para un dolor articular siempre pues, debe de ser enfocado de acuerdo a la clínica. No sabría decir si hay alguna frecuencia con la cual realizar estudios, digámoslo así, de tamizaje o para búsqueda de enfermedades, porque pues evidentemente no las vamos a encontrar. Como vimos, la frecuencia de manifestaciones osteomusculares es relativamente baja respecto a otras manifestaciones en pacientes con VIH. El seguimiento yo creo que se debe realizar también dirigido ante un paciente que ya haya tenido algún tipo de lesión o infección a nivel osteomuscular. Se deben hacer revisiones periódicas para evaluar si hay o no respuesta al tratamiento, ya que muchos de estos pacientes, pues, así como no tienen manifestaciones clínicas al momento de la infección, probablemente si la infección está progresando, la clínica tampoco nos lleve a los clínicos a pensar si la infección está siendo o no controlada. Entonces, en este caso, pues yo pensaría que en la medida que se vayan haciendo los controles periódicos con las diferentes especialidades, no sé, cada 3 meses o cada mes, en el caso de las infecciones agudas, se debe requerir un estudio, al menos un estudio morfológico de imagen. Muchas gracias. Hay otra pregunta y es, ¿hay algunas recomendaciones generales sobre la utilización de medios de contraste en pacientes VIH positivos con falla renal? Con respecto a la falla renal, en estos momentos es de amplia utilización los contrastes basados en gadolinio de segunda generación, como el gadobutrol, el gadopentato. Este tipo de contrastes los tenemos en nuestra institución, y en pacientes que tienen falla renal
crónica sin agudización en el momento de la realización del examen no tienen ningún tipo de contraindicación, al menos a nivel de la falla renal. Sin embargo, si el paciente al momento de hacerse el examen se documenta que tiene falla renal aguda o algún tipo de deterioro agudo en la función renal, en este caso sí se debería previamente pues manejar esa falla renal, ya que aunque la presentación de fibrosis nefrogénica sistémica es muy poco frecuente, se da mucho más en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que han tenido algún tipo o que tienen algún tipo de falla renal aguda al momento de realizar el examen. Pero en la mayoría de los pacientes que tienen una falla crónica estable, se puede realizar sin ningún problema aplicación de medios de contraste de segunda generación. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos al doctor Hamilton por su excelente presentación, a ustedes por estar conectados. Los invitamos a visitar nuestros canales de radiología y bueno, invitados nuevamente a nuestro próximo encuentro en noviembre, el último miércoles de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias al doctor Ana María y a todos el staff que me ayudó para la presentación. A todos ustedes también muchas gracias. Estoy presto si en algún momento quieren contactarme. Les he dejado mi correo al inicio de la presentación por si desean contactarme. Muchas gracias.